súper mega interesante los que les voy a contar. Y preocupante también. Hoy viene una amenaza del más alto nivel contra el presidente López Obrador. Y contra el doctor Hugo López-Gatell y contra todos los demás. La amenaza es que van a demandar a López Obrador en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad por los muertos de la pandemia. No lo puedo creer, pero es lo que van a hacer. La BOA, porque la BOA es como que el brazo internacional de Frena, que sería el brazo nacional, va a lanzar una demanda contra Obrador por esos crímenes para que sea juzgado en el Tribunal Internacional de La Haya. Y esto lo escribe Javier Tejado Donde en su columna Funcionarios enfrentando la cárcel por su mala respuesta del COVID. No es la primera vez que he escuchado de que quieren meter a la cárcel a Hugo López-Gatell por el tema del COVID. Pero ahora sabemos cuál va a ser el mecanismo. No va a ser aquí a nivel nacional, no va a ser a través de la Fiscalía, sino va a ser acudiendo a la Corte Penal Internacional a través, claro, de la OEA. Y debo recordar que todos estos órganos están controlados por neoliberales y por Estados Unidos, que pues sí, toleran bien a López Obrador, pero pues si preferirían a un títere como presidente de México. ¿Qué dice Javier Tejado Donde? Eventualmente, señala, habrá demandas por lesiones y homicidios contra el Estado mexicano y servidores públicos por conductas presuntamente negligentes. Incluso, dado que aparentemente llegaremos a más de 130,000 muertos, este es puro rollo que están echando, pero bueno, están empezando a decir esto. Habrá quien intente armar, que será el PAN claro, un caso de lesa humanidad, mismo que se trata de un delito inhumano de ataque generalizado a la población civil para aplicar ciertas políticas públicas. Ese tipo de delito no prescribe y México firmó los acuerdos ante la Corte Penal Internacional para ser investigado por este tipo de crímenes. O sea, está diciendo que López Obrador lo van a demandar ante la CPI, la Corte Penal Internacional, por crímenes de lesa humanidad, como a Slobodan, ¿cómo se llama? El de Croacia y como sucedió a Pinochet, en fin, lo están comparando con él por el tema de las muertes del COVID, que es un crimen de lesa humanidad. Así bien señala, sigue el columnista, si bien los funcionarios de la actual administración están hoy sin mayor preocupación por el número de muertos, valdría la pena que abogados especializados revisen si estos pudieran o no contenerse consecuencias legales más adelante. Porque señala que, según esto, los argumentos legales serían el desmantelamiento de la infraestructura hospitalaria pública existente. No hubo una mediana claridad sobre el uso de recomendación para el uso de cubrebocas. Y también por ese tema, porque finalmente nunca López-Gatell recomendó, obligó a usar cubrebocas, según esto, y como Obrador no aparece con cubrebocas, funcionarios de salud podrían enfrentar varios cargos en el futuro penales. ¿What? ¿No? Parece inevitable, señala el propio columnista, que la actual administración reciba varias demandas por este tema, incluso hasta una investigación internacional. O sea, ¿what? O sea, no puedo creer. Es la estrategia, nos está empezando a decir cuál es la estrategia futura. O sea, ¿cuál va a ser? Ok, tú me vas a meter a la cárcel, a Lozoya, y vas a hacer la consulta para que ganen expresidentes de República. Ah, muy bien, ok. Pues yo te voy a demandar por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional por, no sé, los miles de muertos, los que vayan al final a acabar de ser, no importa si es cuántos sean, pero bueno, por los miles de muertos porque tú no usaste cubrebocas en público. Porque tú, López-Gatell, tampoco usaste cubrebocas en público. Porque tú tampoco hiciste las suficientes pruebas, ¿no? Y ese tipo de, todos estos argumentitos que han señalado a la derecha una y otra vez. Repito que, y es importante, no solo lo ha señalado la derecha, no solo lo han señalado aquí el Felipe Calderón, sino también han tenido esto eco a nivel internacional. Y esto es donde empiezan las cosas debe preocupar. Porque también, por ejemplo, hay reportajes del New York Times, de The Economist, del Financial Times, del Wall Street Journal, etcétera, en donde dicen igual lo mismo. No, es que López Obrador es un presidente completamente inepto. Y en su respuesta ante la pandemia, él ha generado cosas peores. Él ha generado más muertos todavía por no usar el cubrebocas y por no recomendarlos pública y obligatoriamente, ¿no? O sea, han dicho estas mentiras
una y otra vez. También debo recordar la respuesta que ha dicho Estados Unidos, el propio Trump. No, es que se nos están colando en la frontera. Gracias al muro finalmente no hay más infecciones, dice Trump. De una manera muy hipócrita y cínica cuando es en Estados Unidos donde están colando los infectados a México. Pero no. De todos modos, también Europa empieza a decir lo mismo. O sea, aquí sí es donde sí hay un déficit en cuanto a la comunicación pública internacional. Más bien, y en particular, la comunicación en inglés, donde realmente no hay benditas redes sociales que defiendan a López Obrador en inglés y que hagan un contrapeso de estas versiones absolutamente falsas y desinformadas, pero que, por ejemplo, en Estados Unidos solo se escucha eso. En Estados Unidos solo se escucha que López Obrador se quiso defender con amuletos y que no usa cubrebocas. En Estados Unidos, los gringuitos, o sea, los que hablan solo en inglés y obviamente no hablan español y no tienen acceso a estos canales, ellos piensan que Trump, Obrador y Jair Bolsonaro son los peores presidentes de la pandemia, sin lugar a dudas. En Europa también. O sea, entonces aquí es donde se hace falta un contrapeso, porque ya nos están informando o adelantando por dónde viene el golpe, ¿no? Una demanda ante la Corte Penal Internacional. ¿Impulsada por quién? Pues obviamente por la OEA, el brazo armado casi de Estados Unidos en Latinoamérica. ¿Y quién controla la OEA en México? Felipe Calderón. Debo recordar que incluso Mariana Gómez del Campo con el propio Luis Almagro, un personaje nefastísimo ciertamente, ambos, ¿no? Pero ¿se acuerdan que acude a cada rato, ¿no? La sobrina de Felipe Calderón con Luis Almagro a llevar las demandas contra López Obrador por distintos temas? Entonces va a llevar obviamente Mariana Gómez del Campo ante la OEA, en donde va a acusar a López Obrador por crímenes de lesa humanidad, por el tema de la pandemia. ¡Guau! Por increíble que parezca, ¿no? Y sacando las pruebas, pues, ¿qué? La versión periodística del New York Times, del Washington Post, de todo esto que sí finalmente señala. Pero Luis Almagro, bueno, pues es un personaje nefasto, pero bueno, al final es el secretario general de la OEA. Y debemos recordar también qué es lo que apuesta. Bueno, apuesta que tienen los de la derecha, los de BOA, apuestan de que haya un cambio de presidente en Estados Unidos. Y Trump, bueno, está medio locuaz, pero de una otra manera se da con López Obrador. Pero Joe Biden, no. Joe Biden, el que sea nuevo presidente, es pues amiguísimo de Borolas. Eso es una realidad. Y bueno, aquí no solo se salvaría Borolas de ir a la cárcel en Estados Unidos, sino que podría impulsar el propio Felipe Calderón con el futuro presidente de Estados Unidos, pues hacer esto. O sea, que a través de la Corte Penal Internacional se impulse una demanda de crímenes de lesa humanidad por el tema de la pandemia aquí en México, ¿no? ¿Ustedes creen que sería algo así extraordinario? Pero, a ver, vean el caso de Venezuela y Maduro. O sea, eso es lo mismo. O sea, Venezuela, Estados Unidos lo tacha de narcoterrorista, le tacha de otro tipo de cosas. O sea, le ha puesto delitos de todo tipo. A pesar que Maduro no lo es tanto. Pero vean, cuando los gringos también se deciden hacer ese tipo de cosas, son implacables. Eso lo hemos visto también. Entonces, no hay que echarlo en saco roto. No hay que echarlo en saco roto. Este adelanto que nos dicen de que podrían utilizar la Corte Penal Internacional contra López Obrador para atacar al presidente, para finalmente doblegarlo. Y repito, a Estados Unidos le conviene un poco porque, bueno, sí, se la hallan con López Obrador, Donald Trump, pero pues ellos ¿qué prefieren? Un presidente títere. Estados Unidos prefieren que llegue un presidente que reinicie la reforma energética, que regrese otra vez, vende el petróleo o lo que queda del petróleo mexicano a los gringos, que finalmente controlen los canadienses las minas aquí en México, que obviamente no entren para nada los chinos y los rusos. Es lo que les conviene, un presidente completamente títere, ¿no? Y bueno, pues si Obrador, bueno, pues mejor, para el gringo, mejor que alguien que se debe respetar, ¿no? Mejor que alguien que siga mis órdenes, punto. Como Peña Nieto, como Felipe Calderón. Entonces viene esto, ¿no? Y la verdad es que aquí, ojo, Marcelo Ebrard, tienes que lanzar una estrategia de contrapeso internacional, ¿no? De donde las benditas redes sociales, por así decirlo, sean exportadas y también transformadas en inglés. Entonces, es que lo que se necesita es una defensa en los medios estadounidenses y en los medios internacionales a través de las redes sociales. Porque si no,
es que esto sí va a caminar. O sea, parece algo remoto, pero no lo veo. Yo que después hago muchos videos de Estados Unidos y de cómo realmente los gringos manipulan en muchas partes del mundo los medios internacionales y después veo las reacciones, lo que pasa, en México podría suceder esto. O sea, no lo descartaría honestamente. Y bueno, pues ojalá que rápidamente Obrador y Ebrard, que tienen tan buena comunicación política en México, den desarrollar estas mismas habilidades hacia afuera, en Estados Unidos en particular y también, claro, en Europa. Se necesita urgentemente. Y una forma es que Obrador salga de gira internacional. Eso es importante. Yo sé que al presidente no le gusta salir de gira, pero esto ya se volvió algo clave. Salga de gira internacional y ahí finalmente él mismo vaya diciendo todo lo que dice y ahí los medios internacionales van reportando y van haciendo este contrapeso. Él es un gran comunicador político, en México lo es muy claro, pero es necesario hacerlo a nivel internacional. Es el futuro del país, no es menor. Y ojo, nosotros no vamos a ver como, es que se fue de Flores. Se fue hacia los lujos, el G20, allá en París, en Suiza. No, la verdad es que no. Es necesario. Es necesario que vaya al G20, a Europa, de los Estados Unidos, y te vaya tan claro a China, Rusia, todas estas partes, tienen que hacer una gira internacional. Es importante, es relevante y como lo vemos es urgente, porque si no, le van a activar una demanda en la Corte Penal Internacional. Ahí después van a estar chillando y van a intentar tener prensa internacional favorable y pues no la va a tener. Bueno, eso es todo amigos, gracias, hasta luego, nos vemos a mediodía con John Ackerman.